estar un poquito ronco. Trataré de hacer mi exposición en 5 puntos que ahorita hice un resumen. El primero es el fenómeno de los perrijos. Yo creo que no se trata de un tema de orden legal. Aquí no estamos tratando de formar personas que atiendan únicamente a la ley. Estamos tratando de formar mejores seres humanos. Estamos tratando de formar verdaderos juristas, y un jurista no se apoya únicamente en el derecho y en la ley y en la norma, sino en los principios que le dan origen y fundamento a ello. Entonces tendríamos que atender evidentemente a un fenómeno de orden social, político, económico, familiar, en donde hay más obligación, o parecería que existe una mayor obligación de atención con seres semovientes como son los perros, que con los propios hijos que nacen del vientre o de un seno familiar o de pareja. Y ese es un primer tema que lo dejo para que se concienticen todos y cada uno de ustedes, atendiendo también a su juventud. No pagar, otro tema sería no pagar los alimentos siendo padre. No hablaré de la madre, que también es un tema, pero me parece que se enfoca más al tema del padre. No paga los alimentos siendo padre. No pasa nada, ya se dijo que los alimentos se generan desde el nacimiento. Pero si en ese nacimiento el hijo o hija fue reconocido por el padre y por la madre, entonces desde ese momento tiene la obligación. Y si la madre o el custodio que tenga a ese infante decide no reclamar los alimentos en un momento dado y reclamarlos con posterioridad, incluso que el propio hijo, ya siendo mayor de edad, ejerza ese derecho, no tiene ningún problema. Estamos ante un caso muy sencillo, diríamos, en derecho de argumentación jurídica. 1 más 1 igual a 2. Pero hay que poner un poquito más de complejidad al asunto. Decían, me preocupo porque el hijo ya va a ser mayor de edad. Necesito reclamar los alimentos. Yo se los pongo más complejos. ¿Y si el padre ya se va a morir? ¿Qué hacemos para reclamar esos alimentos? Ya la cosa se va complicando, pero se los pongo todavía más. Y nada más enumeré algunos de los casos que se ven de manera real. Si el padre no reconoció al hijo, y este reconocimiento lo están tratando de llevar a cabo a través de un procedimiento de reconocimiento de paternidad, de investigación de paternidad, de desconocimiento de paternidad, porque óigase, hay quienes siendo hijos tienen 2 o 3 padres, y hay casos en los que la madre le sacó un acta de nacimiento en Jalapa y la otra en Puebla y la otra en la Ciudad de México, y tienen 3 hijos y de los 3 están recibiendo pensión. Y ahorita iremos a ese tema, que lo vamos haciendo más complejo. Contradicción de paternidad, donde la mujer afirma que es hijo de una persona y ya fue reconocido, pero en realidad es de otro. ¿En qué momento se genera entonces la obligación de pagar esos alimentos? ¿Se da de manera retroactiva? Se los pongo todavía más complejo, porque de eso se trata, hay que problematizar. Estaba escuchando acerca de la educación pragmática derivada del artículo 4 constitucional. Hombre y mujer tienen derecho a tener el número de hijos que deseen. Y entonces hay un periodo de gestación en el que la mujer puede decidir si sigue con el embarazo o no. Pero también es un derecho del padre el solicitar que no tenga a ese producto, apercibida la mujer, que en caso de que decida tenerlo, será por cuenta y riesgo de ella, lo que generará evidentemente que se dé una cosa que no me gusta cómo le llaman, pero sería una fecundación univoluntaria. Es decir, la causadora y generadora de los alimentos será únicamente la mujer que quiso tenerlo, a sabiendas de que el padre, basado en el artículo 4 constitucional, había decidido no tener o dar cabida a ese producto. Pero lo seguimos haciendo todavía más complejo. Para el caso de que no los den, no den esos alimentos, evidentemente es un delito generado
o mejor dicho, tipificado hace pocos años, realmente de manera novedosa. Yo creo que no rebasa los 12, 15 años el tipo de penal de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Pero la pregunta sería, ¿existiría la necesidad de llevarlo al tipo penal? Porque, insisto, sí le dan a los perros, sí, bueno, los traen hasta con zapatillas y en carriola y demás, y a los hijos no les dan nada, no les quieren dar. Pero y luego decimos, el tema de la oficiosidad por parte de los jueces, bastante cuestionable. Yo no creo que desconozcan la materia ni todo lo que se genera en ello. Sabemos claramente que muchas personas tratan de reducir el pago de alimentos atendiendo a lo que ya se comentó, el binomio que genera el estatus de pago de alimentos, la necesidad y la obligación que hay, la posibilidad que hay de darlo. Y entonces, a pesar de que los padres de la persona que deba de pagar a los alimentos no los necesite, los padres le demandan alimentos para que se difumine el patrimonio y tengan que pagar menos alimentos. Se dan cuenta los jueces y no dicen nada. Entonces es todo un tema. Medidas cautelares, como se habían visto. Me parece que la ley de acceso a las mujeres a vivir una vida libre de violencia en su ámbito general y en el ámbito de la Ciudad de México, se me hace todavía más proteccionista el de la Ciudad de México. El artículo 63 nos da en su fracción 16ª todo el abanico de posibilidades que guste. Es decir, nos dan 16 medidas, 15 ya debidamente estipuladas, y la 16ª nos da todo un abanico en el que podemos hacer de todo. Podemos embargar, podemos congelar cuentas, podemos hacer que cumpla, podemos hacer que se salga del domicilio, podemos hacer que dé el domicilio para que lo habite el infante, en fin. Sin embargo, es una de las medidas menos usada. Menos usada. ¿Por qué? Porque nos vamos al Código Familiar, al Código de Procedimientos Civiles, a todas las leyes que quieran, menos a estas leyes que no se acercan tanto al ámbito común. Yo pediría que se hiciera una revisión más estricta de todas las medidas cautelares que consagra esta ley para poder tener una mayor protección hacia todos los infantes que lo merecen bastante. Bueno, esa es mi participación. Muchas gracias. Soy el alumno del SOA, tercer semestre, para preguntarle al maestro Manuel sobre, es indudable que no debemos dejar desamparados a nuestros hijos, jamás. Pero quería hacer la pregunta sobre si el amparo vino desde 1856, 1857, con algunos liberales, poniendo énfasis en las garantías individuales. Mi pregunta sería, o sea, el niño, el infante, protegido por el Estado, se podría decir que podemos poner esa figura de amparo en el niño para poder reclamar sus derechos de alimento. Esa sería como si fuera un adulto. Sí, claro, el amparo no es para particulares. El amparo es un medio de control constitucional, se ha dicho por excelencia, que funciona en contra de las determinaciones y hoy en día de las omisiones de las autoridades, incluso de las legislativas, no solamente de las jurisdiccionales. Entonces tendría que existir una determinación judicial que le causara algún perjuicio en cualquier esfera de sus derechos fundamentales y o de las garantías de las que se refiere, para que entonces pudiera proceder por vía de amparo la restitución de ese derecho violado. Recordando también que desde el nacimiento del amparo con don Crescencio Rejón no existía el interés superior del infante. Es una figura no solamente en el cuarto constitucional, sino data de 1988, 89, 90 y 91, cuando ya fue ratificado por el Estado mexicano. Entonces es relativamente reciente y además yo le puedo decir que en mi práctica, a pesar de que ya estaba la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, hoy infantes, de 1990, no se aplicaba, se llegó a aplicar como 10 o 12 años después, ni la conocían los juzgados. O sea, es algo muy difícil y complejo, por eso son importantes estos conversatorios. Gracias.
Jimena. Marta. Y ahorita A los mayores de edad, que a veces por diferentes cuestiones, como poner un ejemplo, violencia familiar, tienen que salir de sus casas en diferentes casos, ya que aunque salen de sus casas se encuentran estudiando y por esta misma cuestión pues necesitan trabajar para solventar sus gastos propiamente, ¿no? En este estado de necesidad es posible que los padres se excusen porque los hijos ya se encuentran en capacidad, aunque sea en dificultades, pero se encuentran en capacidad de solventarse los gastos por su cuenta para no pagar o no darles una pensión alimenticia. Bien. ¿Quién contesta? ¿Doctor? ¿Maestro? No. No. A ver, es que hay muchos temas, yo insisto, que no se deben de soportar solamente en la ley. 250,000 pesos, yo te diría, yo no le reclamaría eso, yo le reclamaría más. Pero hay elementos argumentativos. Sí, gana millonadas. El tema de los alimentos va sobre los ingresos, no sobre el patrimonio. Esos ingresos pueden devenir, incluso se pueden acabar en 3 o 4 años, como sucede, lo funean y se acabó. Entonces, no va a poder pagar el mismo tipo de alimento ahorita que en 5 o 10 años. Entonces, es un tema de argumentar, incluso argumentar contra la norma. Hacer un ejercicio popperiano contra la norma y decir, como si estuviéramos con Robert Alexis, a ver, esta norma, según la regla de reconocimiento, ¿aplica para nuestro México actual o no? Para poderla tener como válida y presente o para erradicarla. Ahora, el tema de que tú tengas que salir por un tema de violencia, tengas que trabajar, te está colocando, no es voluntario. Entonces, por supuesto que no hay una forma en la que se exima de la obligación alimentaria, ¿no? Al contrario, tendría que haber hasta una sanción. Por ahí está el artículo 201, 202, me parece, del Código Penal, ¿no? Para que también haya una sanción en ese tipo de orden psicológico, ¿sí? Y apoyarte a pagar la renta. Ok. Los alumnos de allá atrás, del fondo, para concluir, por favor, con la sesión de preguntas y respuestas. Buenas noches, soy egresado de la UNAM desde 1997. La pregunta es la siguiente: la retroactividad surge en el momento en el que demanda los alimentos, o sea, demanda los alimentos, él empieza a cumplir, después ya vengo a solicitar retroactividad, o si aunque haya demanda, o sea, no hay demanda, no hay solicitud judicial, puedo yo demandar esos alimentos que según yo no se me va a dar. Entonces, Ok. ¿Quién responde? o sea, ¿dónde surge realmente la retroactividad? La petición inicial ya se completa, ¿no? Porque ya… 3 minutos. A ver. Tenemos 3 minutos. ¿Yo? No, pues Perfecto. Me voy bien rapidito. Anteriormente era necesario. De hecho, tenían que demostrar, ¿no?, que incluso se había endeudado, y ahí ves a las señoras buscando los tickets del Superama y en fin, una serie de cosas muy locas. En contra de esa norma, como decía, se estableció hoy en día que no es necesario. Yo diría, estando en el juicio, porque sí escuché lo que mencionaba el doctor hace un momento, estando en el juicio no puedo demandar retroactivos, tendría que demandar incumplimiento, todo depende. Si el pago de alimentos, pongo el ejemplo, desde que nace no reclamaste alimentos, tiene 14 años y demandas el pago de alimentos, ahí estás pagando desde los 14 en adelante, ya estás dentro de juicio. Eso no impide que reclames los alimentos de los 0 a los 14. Es tema de saberlo ponderar. Puede ser, yo lo presentaría en un mismo juicio por continencia de la causa. Por desfortuna, los acuerdos que nos da el tribunal para las cargas de trabajo nos desbaratan toda la continencia de la causa y a veces nos hacen tener 3 o 4 o 5 juicios. Pero para mí sería en una sola. Coincido en uno solo y sí se demandaría desde tiempo atrás.
Ok, por último, la alumna del fondo, por favor.